En la oscuridad silenciosa de la madrugada, el viento aúlla entre las rocas escarpadas de la costa. Las olas del mar de Galilea avanzan y retroceden como un corazón inquieto, golpeando contra las orillas de Gadara. Una tumba abierta resplandece bajo la pálida luz de la luna, y una sombra emerge de las tinieblas. Sus manos están cubiertas de cicatrices, su cuerpo delgado tiembla bajo una respiración acelerada, y sus ojos, profundos y sombríos, cargan una desesperación que las palabras no pueden describir. No tiene nombre, o, si alguna vez lo tuvo, fue olvidado. Su voz, cuando escapa, no le pertenece solo a él. Son muchas. Susurros, gritos y lamentos se entrelazan en un caos aterrador. Corre entre las piedras, desgarrando su piel contra las espinas, gimiendo en una angustia que nadie comprende. La ciudad le teme, las familias cierran sus puertas al anochecer, los pastores desvían sus rebaños para mantenerse alejados. Pero, esa noche, algo diferente está a punto de suceder. En el horizonte, un pequeño barco corta las aguas tranquilas, avanzando sin vacilar hacia aquella tierra maldita. En él, un hombre está de pie, observando la costa. Sus ojos no titubean, su presencia es serena, y su llegada marcará el comienzo de algo que nadie jamás olvidará. El cielo se llena de nubes densas, y un relámpago desgarra la noche, iluminando por un breve instante el rostro del poseído. Se detiene abruptamente, como si sintiera acercarse una fuerza desconocida. Su respiración se vuelve irregular y un escalofrío recorre su espalda. Algo dentro de él reconoce que ese momento lo cambiará todo. Los discípulos en la barca intercambian miradas inciertas, pues conocen las historias. Hablan de un hombre que no puede ser contenido, que rompe cadenas como si fueran hilos de paja, que grita al viento palabras incomprensibles. Pero aquel que lidera la embarcación no retrocede. Cada remo los acerca al inevitable encuentro. Cuando los pies del forastero tocan tierra firme, un silencio absoluto se apodera del lugar. Los grillos cesan su canto, el mar se aquieta y el propio aire parece más denso. El poseído lanza un grito desgarrador, como si algo dentro de él intentara escapar. Sabe que está frente a una presencia diferente a todas las que ha enfrentado. La batalla está a punto de comenzar. Ahora, imagina estar allí, presenciando ese momento único. ¿Qué sucedería si lo imposible se hiciera realidad ante tus ojos? ¿Crees que el mal puede ser derrotado con una simple palabra? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Y si esta historia ya te atrapó, dale me gusta al video para que más personas puedan descubrir lo que sucede a continuación. Al fin y al cabo, lo mejor aún está por venir. El hombre cae de rodillas sobre la tierra fría, su cuerpo estremeciéndose como si una tormenta interna lo desgarrara por dentro. Sus dedos se clavan en el suelo, arrancando puñados de polvo y piedras. La presencia frente a él no es común. No es como los sacerdotes que un día intentaron exorcizarlo con ritos ineficaces, ni como los soldados que buscaron contenerlo con cadenas demasiado frágiles para su fuerza sobrenatural. Esta presencia lo confronta sin miedo, sin vacilación. Sus labios tiemblan, pero no es él quien habla. Desde el interior de su boca, una voz ronca y distorsionada resuena. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Las palabras no son pronunciadas en súplica, sino en desesperación. Algo dentro de él presiente que el dominio está a punto de terminar. Los discípulos, inmóviles a pocos pasos, observan la escena con una mezcla de fascinación y temor. Ya han visto el mar calmarse con una orden, han sido testigos de enfermedades arrancadas con un simple toque, pero esto es diferente. Sienten el peso de algo invisible, una guerra librada en un plano que sus ojos no pueden ver. Jesús permanece impasible, su presencia irradiando una autoridad silenciosa. Da un paso adelante, y el hombre se aparta involuntariamente, como si una barrera invisible le impidiera acercarse demasiado. Sus ojos salvajes brillan con un miedo profundo, un terror que no pertenece a la carne y la sangre, sino a lo que habita dentro de él. La voz resurge, esta vez en una cacofonía de murmullos y lamentos, cada uno proveniente de un rincón diferente del abismo. Somos legión, porque somos muchos. El propio aire parece volverse más pesado a su alrededor. La revelación hiela la sangre de quienes observan. No es un espíritu. No es un enemigo. Son miles,
enraizados en el cuerpo de aquel hombre, esparcidos como raíces malignas por cada fibra de su existencia. Pero, aún así, tiemblan ante aquel que está frente a ellos. Y entonces, algo inesperado sucede, la súplica. Lo que antes era amenaza ahora se convierte en un ruego desesperado. No quieren ser arrojados al abismo, a la prisión eterna. Prefieren cualquier destino antes que ese. Y por eso imploran, déjanos entrar en los cerdos. La petición queda suspendida en el aire por un instante que parece una eternidad. Los discípulos intercambian miradas de incredulidad. ¿Qué sucederá ahora? ¿Será posible que aquel que tiene autoridad sobre todo conceda la petición de criaturas tan despreciables? El silencio se rompe con una única orden. Y cuando ésta es dada, el destino de todos los presentes cambia para siempre. Pero antes de descubrir el desenlace de esta historia, dime, ¿qué harías tú si estuvieras allí, ante algo tan grandioso? ¿Crees que el mal puede implorar misericordia? Deja tu comentario y sigue viendo, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. El mandato resuena en el aire como un trueno invisible. Con una sola palabra, Jesús deshace aquello que oprimía a aquel hombre por incontables noches y días sin fin. El silencio que sigue dura solo un instante, pero carga una tensión imposible de ignorar. De repente, un grito ensordecedor estalla desde el interior del poseído. Su cuerpo se retuerce, como si fuerzas invisibles lucharan por permanecer allí, pero ya es demasiado tarde. Una sombra parece desgarrarse dentro de él, algo que no pertenece a la carne, algo que se agita, reacio a obedecer. El viento gira en espirales alrededor de la escena, entonces, como si fueran una tormenta descontrolada, los espíritus abandonan el cuerpo del hombre, precipitándose sobre la piara de cerdos que pastaba en las colinas cercanas. Los animales, antes tranquilos, entran en un frenesí mortal. Gritan, se debaten, chocan unos contra otros, como si una furia invisible los hubiera poseído de repente. Y entonces, como si fueran una ola viva, avanzan a toda velocidad. El suelo tiembla bajo cientos de cascos descontrolados, sin dudarlo, se lanzan al abismo, precipitándose desde los acantilados hacia las aguas turbulentas del mar. Los discípulos, boquiabiertos, observan el aterrador espectáculo sin saber cómo reaccionar. Lo que acaban de presenciar desafía toda lógica, todo entendimiento humano. Los pastores de los cerdos, horrorizados, corren a la ciudad gritando a pleno pulmón sobre lo que han visto. Pero allí, en el centro de todo, en el mismo lugar donde la oscuridad había reinado por tanto tiempo, el verdadero milagro se manifiesta. El hombre, aquel que había sido prisionero de una legión, ahora está sentado, vistiendo ropas limpias, con los ojos claros y tranquilos. Levanta el rostro hacia aquel que lo liberó, por primera vez en años, su mirada no refleja miedo, ni dolor, ni locura. Solo paz. Los ecos de su tormento aún vibran en el horizonte, pero dentro de él, el caos ha sido reemplazado por algo que jamás creyó posible. El peso que lo aplastaba, las voces que nunca cesaban, la agonía que lo consumía, todo ha desaparecido. Está libre. Libre como nunca antes lo había estado. Pero el verdadero impacto aún está por venir. Los aldeanos de Gadara comienzan a llegar, sus expresiones cargadas de incredulidad y miedo. No miran al hombre que ha sido sanado. No celebran el milagro. Sus ojos están fijos en los restos de lo sucedido, los cerdos muertos, la pérdida incalculable, el poder abrumador que acaba de manifestarse. Y entonces, una reacción inesperada se apodera de ellos. En lugar de glorificar a aquel que liberó a un hombre de su esclavitud, sienten temor. Temor porque comprenden que están ante algo mucho más grande de lo que imaginaban. Algo que no pueden controlar. Algo que exige una respuesta. Pero, ¿cuál sería esa respuesta? ¿Qué harías tú si estuvieras allí? ¿Acogerías esta presencia o la rechazarías por miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, suscríbete al canal para no perderte los próximos acontecimientos. Lo mejor aún está por venir. El murmullo entre los aldeanos crece como un incendio fuera de control. Los susurros se transforman en voces ansiosas y pronto, en gritos. El miedo flota en el aire, más denso que la niebla matutina sobre las colinas. Ellos observan a quien antes era una amenaza, un hombre que vagaba entre las tumbas, gritando y desgarrando su propia carne, ahora sentado, tranquilo, sereno. Pero,
En lugar de alegría, sus corazones se llenan de terror. No es solo lo que ocurrió lo que los asusta, sino quien lo hizo suceder. Si Él tiene el poder de someter algo tan terrible, entonces, ¿quién es Él realmente? Algunas miradas se cruzan, y la pregunta se esparce como un veneno invisible. Para ellos, no hay duda, esa presencia es demasiado poderosa para ser bienvenida. La pérdida material de los cerdos parece irrelevante en comparación con la incomodidad de percatarse de que un poder más grande que cualquier fuerza humana acaba de manifestarse en su tierra. Y entonces, en medio del miedo y la confusión, se hace una petición. Una petición que nadie esperaba. La multitud se acerca, vacilante, como quien teme sus propias palabras. Pero, uno a uno, comienzan a suplicar. No por más milagros. No por respuestas. Sino por su salida. Vete de aquí. La súplica se repite, primero en susurros, luego en voces firmes. La petición crece, se convierte en un coro, hasta transformarse en una exigencia. Aquel que tiene poder sobre la tormenta y sobre el mundo espiritual es rechazado no por ser débil, sino por ser demasiado fuerte. No quieren lo desconocido, no quieren tener que confrontar algo tan grandioso. Prefieren que Él se vaya, que todo vuelva a la normalidad, que el mundo permanezca como siempre fue, aunque eso signifique dejar a un hombre en manos de los demonios. Jesús los observa en silencio. No hay ira en su mirada, ni indignación, solo una profunda tristeza. Entonces, sin contestar, sin intentar convencerlos, Él camina lentamente de vuelta al barco. Sus discípulos se miran, incrédulos. Después de un milagro como ese, ¿esto era lo que pasaría? Pero, al final, no todos estaban listos para aceptar lo que habían visto. Entonces, algo inesperado sucede. El hombre que fue liberado corre hacia él, se lanza a sus pies y suplica. Pero su súplica no es como la de los demás. Su petición no es por rechazo, sino por permanencia. Déjame ir contigo, le dice, su voz cargada de una emoción que ninguno de los presentes compartía. No quiere separarse de aquel que le devolvió la vida. Durante años, su existencia fue un infierno viviente, y ahora que encontró la libertad, ¿cómo podría regresar a la ciudad que lo abandonó? Sus ojos suplican por un lugar entre los seguidores, por un nuevo comienzo al lado de aquel que le dio paz. Pero, para su sorpresa, la respuesta no es la que esperaba. Jesús no lo lleva consigo. En cambio, le da una misión. Vuelve a tu casa y anuncia lo que Dios hizo por ti. Aquel que deseaba huir ahora recibe un llamado. No será solo un hombre sanado, será un testigo vivo de lo imposible. Pero, ¿qué pasará después? ¿Cómo podría ser escuchado a alguien que vivió entre los muertos por los vivos? ¿Alguna vez imaginaste el impacto que esto tendría? Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Aún hay más por venir. El barco se balancea suavemente sobre las aguas tranquilas, listo para partir. Los discípulos aún observan en silencio, incapaces de comprender completamente lo que acaban de presenciar. El hombre, aquel que antes era un espectro de desesperación, ahora está de pie, mirando a Jesús con ojos firmes, llenos de algo que nunca tuvo antes, propósito. Quería irse. Quería escapar del pasado, dejar atrás las miradas de desprecio, los recuerdos de las cadenas, el eco de los gritos que un día fueron suyos. Pero lo que recibió fue una misión mucho mayor. Ya no era un prisionero de las tinieblas. Ahora era un mensajero de la luz. Respirando hondo, da un paso atrás, aceptando su llamado. No sería fácil. Tendría que enfrentar a aquellos que lo temían, aquellos que desviaban la mirada al verlo pasar. Pero sabía que ya no era el mismo. Y esa era la prueba viva de lo que Dios podía hacer. Cuando el barco finalmente se aleja de la costa, él permanece allí, observando hasta que desaparece en el horizonte. Luego, sin vacilar, se da vuelta y camina hacia la ciudad que un día lo rechazó. El primer vistazo es de asombro. El segundo, de incredulidad. ¿Cómo aquel que vivía entre los muertos ahora caminaba entre los vivos? La noticia se esparce rápidamente, y pronto, multitudes se reúnen a su alrededor. Pero esta vez, no para encadenarlo ni expulsarlo, sino para escuchar. Él cuenta todo. Habla de la tormenta que lo consumía, de las voces que no lo dejaban dormir, del terror que llevaba en cada fibra de su ser. Pero, sobre todo, habla de la liberación.
Habla de la mirada que lo encontró, de la autoridad que silenció sus gritos, de la palabra que deshizo la legión. Y, para aquellos que lo escuchan, es imposible negar la verdad. Después de todo, allí estaba él, no una leyenda, no un rumor, sino un testigo vivo de un milagro. Pasan los días, y el impacto de su testimonio crece como una ola imposible de contener. Antes, Gadara lo veía como un símbolo de miedo. Ahora, se convertía en un faro de esperanza. Su historia atravesaría fronteras, alcanzaría corazones endurecidos y cambiaría vidas. Y todo esto porque un hombre que vivió entre los sepulcros eligió hablar sobre la verdad que lo liberó. Pero, ¿y tú? ¿Qué harías si tuvieras una historia como esta para contar? ¿Tendrías el valor de compartirla o dejarías que el miedo te silenciara? Si esta historia te tocó, da like a este video y deja en los comentarios qué parte impactó más tu vida. Y recuerda, a veces, el mayor testimonio que podemos dar no es lo que oímos, sino lo que vivimos.